Amados hermanos en Cristo, Dios te bendiga. Salud, mis mejores deseos para cada uno de ustedes, nuestras oraciones para cada uno de ustedes, amados hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren. Y también mis saludos y mis mejores deseos para ti, amado amigo, que aún no hayas obedecido el Evangelio, ¿verdad? Si esta lección te llega a ti en tus manos, hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es gratuita para nuestra alma, para nuestra vida. Amados hermanos en Cristo, espero que ustedes, amados hermanos, compartan, ¿verdad? Todas estas lecciones que yo les comparto. Si el mensaje solamente queda en nosotros, hermanos, ahí muere el mensaje, ¿verdad? Y la idea es dar a saber el Evangelio de Cristo. Recordemos que todos vamos a ser llamados delante de la presencia de Dios y daremos cuenta de nuestra mayordomía. Y Dios desea que cada cristiano, ¿verdad?, divulgue el mensaje de salvación, o sea, el Evangelio de Cristo. Y precisamente eso es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar acerca de este tema, amados hermanos, que lo he titulado Lección número 4, la doble resurrección, tanto de justos como de injustos. Ese es el nombre del tema. Lección número 4, la doble resurrección, tanto de justos como de injustos. ¿Verdad? O la resurrección de justos e injustos, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a hablar acerca de este tema. En las anteriores lecciones, por ejemplo, en la lección número 3 habíamos hablado de la naturaleza de la resurrección, cómo van a resucitar los muertos y todo eso. Pero vamos a ver, tenemos que saber, hermano, que sí va a haber una resurrección final, ¿verdad? Y en esa resurrección, hermanos, tanto las personas que obedecieron a Dios resucitarán, saldrán de los sepulcros, como tanto las personas que no conocieron a Dios. Hay un salmo en el Salmo 1 que el salmista David decía de esta manera: por tanto, ¿verdad? No se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No está diciendo con eso de que no existía resurrección, sino que lo que estaba dando a entender era que el juicio de los malos será diferente al juicio de los buenos. Porque en la resurrección de los muertos, tanto de justos y malos, los malos van a ir a un lugar diferente al que irán los justos. Entonces, a eso se refería David, ¿verdad? No era que él estaba negando la resurrección de los muertos. Entonces, hermanos, vamos a ver, quiero decirles, amados hermanos, que había uno de los padres de la iglesia llamado Josefo, que él decía que en este sentido, ¿verdad? Los fariseos, ellos negaban la resurrección de los malos, ¿verdad? Hasta hoy en día, en estos tiempos, existen doctrinas como, por ejemplo, los adventistas. Ellos enseñan la aniquilación de los malos. O sea que cuando el Señor venga, ¿verdad? Simplemente los malos van a ser aniquilados totalmente. O sea, van a ser borrados. Es como que por arte de magia, ¿verdad? Van a desaparecer los malos. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia habla de una resurrección de los muertos, tanto de buenos y malos, y después habla de un juicio. O sea, vamos a resucitar para estar todos los seres humanos frente al juicio de Dios. Entonces, esa es la doctrina correcta, ¿verdad? Por ejemplo, los adventistas, como les decía, ellos enseñan la aniquilación de los malos, ¿verdad? Y para ellos no hay un juicio final, ¿verdad? O sea, simplemente los malos van a ser aniquilados y ya está, ¿verdad? Entonces, ellos niegan entonces esta doctrina, ¿verdad? De la iglesia del Señor. Sin embargo, hermanos, la escritura a nosotros los cristianos nos hablan muy claro en cuanto a la resurrección final, ¿verdad? Tanto de los justos como de los injustos. Y vamos a ver para esto, hermano, el primer texto. En Daniel capítulo 12, versículo 2, ahí encontramos nosotros el primer texto, hermano, que nos habla de este juicio de Dios, ¿verdad? Por si acaso, amigo, tú no crees en Dios o no crees que habrá una resurrección de muertos
y que Dios no te juzgará de repente por tus pecados. Yo voy a leer lo que dice la palabra de Dios acá. Daniel capítulo 12, vamos a dar lectura, hermanos. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? En Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acá la palabra de Dios por medio del profeta Daniel habla claramente, amados hermanos, que en el juicio final, cuando venga el Jesucristo, va a haber un juicio, ¿verdad? Y los que duermen, o sea, los que han muerto, ¿verdad? Físicamente hablando, han muerto. Ellos dice, los que duermen, es un eufemismo, ¿verdad? Ya lo vimos eso, ya lo hemos explicado en qué consiste, ¿verdad? Es una forma de decir, ¿verdad? Que los que están en el sepulcro, ellos, ¿verdad? ¿Por qué dice así la palabra de Dios? Porque ellos en realidad ya no pueden hacer nada bajo lo que está debajo del sol acá en esta tierra, ¿verdad? Ya no pueden trabajar, ya no pueden caminar, ya no pueden, o sea, no, físicamente hablando ya ellos ya no están así, ellos tienen otro tipo de cuerpo. Entonces, esas almas desincorporadas, ¿verdad? Un día, hermano, van a ser, ¿verdad? El cuerpo de ellas van a ser resucitados y dice la palabra de Dios que ellos irán a juicio, tanto los justos, o sea, los buenos, como los malos estarán ahí, o los rebeldes, ¿verdad? Miren, hermano, el tema de la resurrección, el tema del juicio final es un tema real, hermanos. Amado hermano en Cristo, que de repente no estás llevando una vida que agrade a Dios. Estimado amigo, que de repente no te hayas arrepentido todavía. No pienses, ¿verdad? Hacerlo cuando tú creas o cuando tú lo desees. No, hazlo ya. Ponte a cuentas con Dios ahora que hay vida. Porque el día de mañana, ni siquiera las próximas horas, nadie está seguro, ¿verdad? No sé si ustedes escucharon ese horrible accidente allá en República Dominicana, ¿verdad? En donde cayó el techo de una discoteca y mató a más de 220 personas. Algunas personas de ahí probablemente habían escuchado inclusive la palabra de Dios, pero ellas fueron ahí, inclusive fue una persona que fue ahí y su esposa da el testimonio. Él se iba a bautizar, él iba a obedecer a Dios, pero él dijo que iba a despedirse ya, a despedirse del mundo. Entonces fue a ese show, ¿verdad? La última vez fue y él pensó, ¿verdad? Él tomó su tiempo para él y él tomó su decisión, hermano. Pero ¿saben qué? Este muchacho nunca salió de ahí porque murió, ¿verdad? En ese accidente. ¿Ya vieron? Entonces, estimado amigo, no dejes para mañana lo que ahorita puedes hacer. Ponte a cuentas con Dios. Estimado hermano en Jesucristo, si te has apartado de Dios y estás viviendo en el pecado, practicando cualquier pecado, puede ser adulterio, fornicación, puede ser cualquier pecado. Arrepiéntete ahora, hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde, ¿verdad? Si tú y yo morimos en el pecado sin habernos arrepentido, sin haber reflexionado sobre nuestros pecados, porque cada uno seremos juzgados por nuestras obras, amados hermanos. Se abrirán los libros, dice la palabra de Dios, y nuestras obras estarán ahí. Todo aquello oculto que tú y yo hayamos hecho delante de la presencia de Dios, todo saldrá a la luz. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo más íntimo del ser humano, ¿verdad? Los humanos tenemos cosas escondidas por ahí, ¿verdad? Todo ello lo sacará a luz el Señor y todos seremos juzgados. Entonces, miren qué importante es aceptar la voluntad de Dios, ser humildes, hermanos, reconocer nuestros pecados. Estimado amigo, qué importante es reconocer que somos pecadores. La Biblia dice que somos pecadores.
así te consideres justo tú delante de Dios, todos, dice la Biblia, hemos pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si creemos en Jesucristo, el Señor promete resucitar a los que creen en Él y a los que mueren con Él. Ahí está la gran diferencia, ¿verdad? Entonces acá vemos de que el profeta Daniel habla claramente acerca de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Unos saldrán, dice, para vida eterna, y otros saldrán, dice, para vergüenza y confusión perpetua. O sea, para vivir una vida de castigo eterno. Que Dios va a castigar por los siglos de los siglos a los malvados. Sí, hermano, eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. No lo dice la iglesia de Cristo por decirlo, lo dice la palabra de Dios. O sea, vamos a estar ahí en una condición de encadenamiento para siempre, eterno, hermano. ¿Saben qué significa eso, hermano? Es peor que una cárcel, ¿verdad? Usted lo meten de por vida y ahí se queda. Usted ya no ve afuera, ya no ve nunca más afuera. Imagínese una prisión perpetua, hermano. Pero estamos hablando de una prisión, hermano, espiritual en la cual tú te quieres morir, pero no puedes. Estás encadenado ahí para siempre, hermano. ¿Ya vieron? Ay, hermano, entonces Dios es un Dios de horror, un Dios injusto, un Dios malvado. ¿Cómo Él le hizo al hombre así, de esa manera? Pero es que Dios nos advierte, hermano. Dios nos ha enseñado la palabra. Dios envió a Jesucristo para rescatarnos, amados amigos. El mundo te enseña que no obedezcas a Dios, que desobedezcas a Jesucristo. Pero Jesucristo ya vino, Él ya habló el mensaje de su Padre. Y habló a todos los hombres que se arrepientan y se pongan a cuentas con Dios, porque el juicio de Dios viene a esta humanidad. ¿No lo crees? Bueno, esa es una decisión ya tuya personal, ¿verdad? Pero a todos mis hermanos en Cristo yo les digo y les repito nuevamente, estemos a cuentas con Dios todos los días. No tratemos de engañar a Dios porque a Dios no lo vamos a engañar, ¿verdad? Probablemente el diablo va a tratar de destruirnos a nosotros los cristianos, ¿verdad? Él a diario nos va a meter tentaciones, nos va a meter un montón de cosas, ataques y todo lo demás. ¿Para qué? Para que usted y yo nos apartemos de Dios. Pero solo los valientes heredarán el reino de Dios, arrebatarán el reino de Dios. Amén, hermanos. Entonces ahí está, ¿verdad? El juicio, ¿verdad? Viene, hermano, y habrá una resurrección, ¿verdad? Para justos e injustos, así dice Daniel. Ahora leamos Juan 5, 28 y 29. ¿Qué dice Juan 5, 28 y 29? Dice, no os maravilléis. Aquí está hablando ¿quién? El Señor Jesucristo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Gloria a Dios, hermanos, miren. ¿Ya vieron? O sea, la autoridad del Hijo de Dios está hablando acá Jesucristo. Vendrá hora, dice él, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. ¿Cómo, hermano? Pero de ahí ya no hay nada, solo polvo. Bueno, ese polvo, hermano, esas partículas se volverán a unir, ¿verdad? Y Dios transformará ese cuerpo mortal en algo inmortal, ¿verdad? Ah, pues entonces ya somos salvos, entonces, porque ya no vamos a morir. No, Señor, o sea, seremos transformados, dice la palabra de Dios, para vivir eternamente y para siempre al lado del Señor o para condenación eterna. Ah, ahí está la diferencia, ¿verdad? O sea, tu cuerpo, quieras o no quieras, va a resucitar, hermano. Las moléculas de ADN y todo se va a volver a formar y tu cuerpo será transformado. O sea que tu resurrección va a ser posible, pero no con este cuerpo así físico. Será un cuerpo ya transformado, ¿verdad? ¿Para qué?
para que vivas eternamente para siempre, para el lado del Señor con gozo, o para vivir en una situación de vergüenza y de dolor y de sufrimiento eterno. Miren, hermano, que así va a actuar Dios. Sí, Señor, así va a actuar Dios, ¿verdad? Ante la maldad de los hombres, ante el pecado de los hombres y la desobediencia de los hombres, así va a actuar Dios, porque Dios es un Dios justo. Él no va a meter en el mismo paquete a los buenos y a los malos, los va a poner en el mismo lugar. No, no, Señor. A los buenos en su lugar y a los malos en su lugar, porque Él es un Dios verdadero y justo. Él es un verdadero juez, ¿verdad? Él no es como los seres humanos que hacen de la ley lo que les da la regalada gana. ¿Verdad? Entonces, ya vieron, hermanos, cómo dice acá la palabra de Dios. Entonces, no maravilléis de esto, dice Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? De condenación. Lo está hablando el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y nosotros creemos en Él, entonces nosotros debemos de creer en las palabras que Él está expresando, hermano, acá en la Escritura. Dice que los que hicieron lo bueno, ¿verdad? Saldrán a resurrección de vida, o sea, de vida eterna. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de ¿qué? De condenación, ¿verdad? Así que nadie se escapa, estimado hermano o amigo, ¿verdad? Nadie, ni tú ni yo, nadie se va a escapar de este asunto, ¿verdad? Después que muramos físicamente, va a venir el juicio final y ahí será la resurrección de los muertos, buenos o malos, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Entonces estamos viendo eso, ¿verdad? O sea, en otras palabras, habrá una doble resurrección, ¿verdad? Una doble resurrección. Una resurrección para los justos y una resurrección para los malvados, ¿verdad? Pero se va a dar, hermano, en una sola resurrección, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? ¿Qué más podemos ver? Hechos 24:15. Hechos 24:15. Miren lo que dice acá la escritura también, hermano. Hechos 24:15 dice ahí, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Ya vieron? Está hablando el apóstol Pablo ante un gobernador, ¿verdad? Le está diciendo, Señor, van a haber, ¿verdad? Va a haber una resurrección, ¿verdad? Tanto de justos como de injustos. O sea, Pablo está enseñando eso, porque los primeros cristianos, ellos creían en las promesas, en las palabras que Jesucristo les había dado a sus discípulos. Así que, aunque hay teorías de que hablan de 2 y hasta 3 resurrecciones, ¿verdad? Las escrituras enfatizan una sola resurrección para todos, ¿verdad? Para todos, una sola resurrección. No estoy hablando que van a haber 2 resurrecciones, o sea, justos y malos, una resurrección y luego otra resurrección. No, una sola resurrección para los justos y para los malos. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que nosotros enseñamos y lo que debemos de creer. ¿Ya vieron, amados hermanos? Entonces hay una sola resurrección. Hay unos grupos, ¿verdad? Escuelas bíblicas de interpretación, hermano, que hablan algunas cosas, ¿verdad? Que la Biblia no enseña. Simplemente ellos la interpretan a su manera. Pero usted y yo debemos de saber qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que no dice la palabra de Dios. Por ejemplo, les voy a hablar, ¿verdad? Para los que conocen de Biblia, los premilenialistas, por ejemplo, ellos dicen que habrá una doble segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y dice que esa segunda venida de Cristo requiere también incluir una tercera resurrección. Eso es lo que dicen ellos, los premilenialistas, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia de Cristo cree, ¿verdad? Que
Dice, sin embargo, nosotros no creemos en el lapso de 7 años. O sea, ellos hablan de 7 años y afirmamos que todos los santos de las primeras dispensaciones, junto con los de la actual, serán resucitados a la misma vez durante la segunda y única venida del Señor. O sea, estos señores religiosos premilenialistas, ellos hasta ponen fechas y hablan de lapso, ¿verdad? De resurrección. Pero la iglesia de Cristo enseña que habrá una sola resurrección, ¿verdad? Y va a ser únicamente en la segunda venida del Señor. Los premilenialistas afirman que antes del milenio habrá una resurrección de santos, pero los malos no serán resucitados sino hasta después de 1000 años. Bueno, eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Sin embargo, nosotros creemos que la resurrección de justos e injustos será contemporánea y será todo hecho antes del juicio final, ¿verdad? Antes del juicio final, o sea, será una sola resurrección, tanto de justos y malos, ¿verdad? Y será antes, justo antes de la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes del juicio final. Esa resurrección va a ser antes del juicio final. O sea, Jesucristo viene, entonces sonará la trompeta y todos los muertos, ¿verdad? Saldrán de la sepultura, justos para vida eterna y malos para condenación eterna. En ese momento, hermanos, será el juicio final, ¿verdad? Entonces Jesucristo será el juez ahí, Dios será el juez y estará ahí Jesucristo y se abrirán los libros, ¿verdad? Y ahí todos los seres humanos estaremos de pie ante Dios. Y ahí tendremos que rendir cuenta, ¿verdad? De todo lo que hemos hecho durante estamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, nosotros como iglesia creemos en la resurrección de los justos e injustos de forma contemporánea, ¿verdad? O sea, será todo, ¿verdad? Antes del juicio final. Mateo 25, 31 y 32. Mateo 25, 31 y 32. Ahora vamos a leer lo que dice Mateo 25, 31 y 32. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, cuando Jesucristo venga en su gloria, ¿está hablando quién ahí? Está hablando Jesucristo acerca del juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿quién es el Hijo del Hombre? El mismo Señor Jesucristo. Él le está hablando. Que cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, todos los santos ángeles con él, dice, se sentarán en su trono de gloria. Miren. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él. ¿Delante de quién? Delante del Señor Jesucristo. Todas las naciones y apartará, miren, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Miren. Va a ser algo, hermano, un evento tremendo, ¿verdad? Ahí, hermano, se acabó la injusticia humana, se acabó el engaño, se acabó el pecado, se acabó la maldad, se acabó todo aquello que el ser humano por medio del pecado produce, ¿verdad? Ahí, hermano, estará el verdadero juez, ¿verdad? ¿Para qué? Para repartir verdadera justicia. Entonces dice que el Señor Jesucristo mismo va a apartar, dice, unos de los otros, así como el pastor, ¿verdad? Aparta las ovejas de los cabritos. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, ese es el poder de Dios, ¿verdad? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Él conoce la mente y el corazón y todo el ser del hombre, porque Dios lo creó al hombre. O sea, nadie, hermano, en el juicio final va a poder engañar a Dios, ¿verdad? Ni se la va a dar de listo, ¿verdad? Como hacen algunos, ¿verdad? Hay unos que por medio de la inteligencia de las palabras o el conocimiento científico, un montón de cosas, por medio de las creencias, el engaño de Satanás, tienen buena oratoria y buena vocación, pero ¿para qué? Para mentir y para engañar, para difundir falsedades. Pero en el caso del juicio final, amados hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor mismo, Él mismo va a apartar los unos de los otros. O sea, Él ya sabe quiénes son justos y quiénes son injustos. Él ya sabe quién se va a merecer el cielo y quién se va a merecer el infierno. A Él no lo vamos a engañar, ¿verdad? A Dios,
nadie lo va a engañar. ¿Verdad? Hay personas que se van a justificar en ese día. Es que yo hice tal cosa, yo estaba en tal religión, yo tenía este puesto. A Dios no le interesa eso. A Dios no le vamos a engañar a nadie. El Señor sabe quién eres tú. ¿Verdad? Yo me puedo equivocar, pensar algo, ¿verdad? Como humano que soy. Pero a Dios nadie lo va a engañar, hermano. Él nos conoce a nosotros a profundidad. Él sabe quiénes son sus verdaderos hijos. Él sabe quién le ama, quién le amó hasta el final y quién no lo hizo. O quién fingió, ¿verdad? Habrán personas que fingen las cosas en las religiones. Sí, hermano, hay mucha hipocresía, ¿verdad? Y habrán personas, hermano, que se consideran buenas y sin estar en la iglesia o nunca haberse bautizado. Sí, hermano, hay personas así que se consideran buenas, ¿verdad? Pero miren que ni el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, se consideró bueno. Él le dijo a esa persona que le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno hay bueno. Dios que está en los cielos. ¿Verdad? O sea, solo uno. Miren, ni el mismo Señor Jesucristo dijo eso. Miren que hasta dónde llegó Jesucristo de humilde, ¿verdad? A pesar de que él nunca había pecado, ni se halló pecado ni engaño en su boca. Él mismo lo dijo, o sea, solamente Dios, el perfecto, el justo. Pero también nuestro Señor Jesucristo, porque él fue hijo de Dios, él venció el pecado, él no cayó en la tentación del pecado, él no practicó el pecado. ¿Verdad? Hermano, y entonces los justos también estarán ahí, estarán en el juicio. Sí, hermano. También los justos también serán castigados. ¿Cómo, hermano? Pero no entiendo, o sea, si los justos van a ser castigados, entonces, bueno, es que Dios sabe, hermano, Dios sabe qué hemos hecho los cristianos después de nuestro bautismo. ¿Cuántas veces hemos pecado o si seguimos pecando o estamos en el pecado? Él sabe, Dios lo sabe. A Dios no lo vamos a engañar. Así que si nuestra conciencia sabe que estamos pecando en algo, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos, apartarnos de eso, hermano. Así es sencillo, ¿verdad? O eres o no eres, pero no vas a estar que sí, que no, que no. ¿Verdad? Ya parece una cancioncita, que sí, que no, que no. No, no. No podés estar, amado hermano, en ese asunto, ¿verdad? O eres chicha o eres limonada. Gloria a Dios. O eres oveja o eres lobo. Dios sabe quién eres, amado hermano, amado amigo. Dios sabe quién eres. Él sabe si eres una oveja, o sea, si eres alguien que a pesar de que no sea bautizado, pero estás ahí en ese proceso y haces cosas buenas, eres un hombre justo, pues en ese sentido, pues porque reconoces la verdad. Lo único que te falta es tomar la decisión ahora de bautizarte. Dios sabe eso. A él no lo vas a engañar. Él sabe si tú eres oveja o eres lobo, ¿verdad? Se supone que los cristianos, ¿verdad? Son ovejas y el Señor los va a venir a buscar a las ovejas, ¿verdad? Y si hay algún cabrito que esté mezclado ahí entre las ovejas, el Señor la va a apartar, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque hay unos que están hasta bien disfrazados por ahí, ¿verdad? Pero entonces el Señor es el que lo va a apartar, hermano. Yo no lo voy a hacer. O sea, ¿yo quién soy? Yo también soy pecador, pecador arrepentido. Solamente quiere agradar a Dios. Quiere hacer las cosas que Dios me manda a hacer. ¿Verdad? Entonces, hermano, ahí está, ¿verdad? ¿Ya vieron? Entonces, miren. Miren cómo habla Jesucristo ahí, ¿verdad? En Mateo 26, como leímos. ¿Verdad? Serán reunidas delante de él, dice Mateo 25, 32 y 33. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, ¿verdad? Y los cabritos a su izquierda. Ahí está, hermano, ahí no hay a dónde perderse, ¿verdad? ¿Verdad? Las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿En dónde quieres estar tú, estimado hermano y amigo?
a la derecha, ¿verdad? Del pueblo de Dios o a la izquierda. Bueno, yo sé que todos queremos ir al cielo, ¿verdad, hermanos? Amén, hermanos. Todos queremos estar al lado del Señor, al lado derecho. Gloria a Dios. Esforcémonos y no nos dejemos engañar por Satanás. No te dejes engañar, hermano, por este mundo, por las riquezas de este mundo, por las vanidades, por todo lo que te ofrece el mundo, los placeres, la carne, ¿verdad? Hay personas que se están dejando engañar por esos placeres, que esos placeres, hermanos, solamente te van a llevar a la destrucción, ¿verdad? Los placeres de la carne solamente te llevan a la destrucción, hermano, a quedar mal delante de Dios y a destruirte tú mismo, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí está, ¿verdad? ¿Ya vieron? Ahora seguimos hablando de esto, hermano. Dice, entonces, ya vimos que en la resurrección de los justos e injustos será contemporánea, será todo antes del juicio final. ¿Y cómo va a ser el juicio final, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser el juicio final? Bueno, dice, ¿por qué el Señor, verdad? Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios está alargando las cosas? Si Él sabe quiénes son malos, ¿por qué no destruye a los malos? Alguien me decía, ¿verdad? ¿Por qué el Señor no destruye a los malos y deja a los buenos? Pues si Él sabe. Bueno, es que Dios no quiere que todos los hombres se pierdan. Él no quiere que se pierda ni uno. ¿Y por qué, hermano? Bueno, porque Dios a nosotros los humanos nos ve como ovejas sin pastor. Él ama tanto a su creación que no quiere que ninguna alma se pierda, hermano. Por eso Él da oportunidad y está dando tiempo a esta humanidad que se arrepienta. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice Primera de Pedro, ¿verdad? Él quiere que todos los seres humanos se arrepientan, hermano. Pero entonces Dios es injusto, hermano, porque mire cuánta maldad. Bueno, Dios nos ha dejado su palabra y envió a Jesucristo para que con la palabra de Dios, con la vida en Jesucristo, usted y yo podamos vivir aún en medio de este mundo de maldad, apartados del mal. ¿Es posible eso? Sí, porque esa es la voluntad de Dios, pues, hermano. Yo no puedo cambiar la voluntad de Dios, ¿verdad? Noé, por ejemplo, vivía en un mundo de maldad, pero él no se contaminaba, por eso Dios lo escogió. Dice la palabra de Dios que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, vio Dios de que aún en medio de esa maldad, Noé no se mezclaba con el pecado, con la maldad. De igual manera, él ve a los hijos de Dios, quienes son los que están apartados del mal. Él los ve, hermano. Así que él no quiere de todas maneras que se pierdan las naciones. Hay naciones enteras que no conocen a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no son lanzados directamente al infierno los malvados y llevados al cielo eterno los justos inmediatamente después de la muerte? Porque primero falta una resurrección. Antes de ir a su morada eterna, los justos tienen que revestirse de un cuerpo inmortal. O sea, para poder ir al cielo hay que revestirse primero de un cuerpo inmortal. Igualmente los malos, antes de que ellos tener que ir al infierno, los malos tienen que resucitar antes del juicio. ¿Ya vieron? O sea, cuando venga Jesucristo, ¿verdad? Inmediatamente sonará la trompeta, dice, y los muertos saldrán del sepulcro. Y una vez que ya estén todos resucitados, ¿verdad? Y los justos serán resucitados primero, entonces dice que el Señor ahí ya va a emitir su juicio, ¿verdad? Y va a apartar a los buenos de los malos, las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda, o sea, los malvados a la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿ya vieron, hermano? Entonces, primero, así va a ser. Dice, además, dice, tiene que hacerse un juicio para los buenos y los malos. ¿Ya vieron cómo es el Señor? El juicio establecerá la gravedad del castigo que sufrirán los malos y el juicio también establecerá el nivel de gloria que alcanzaron los justos. ¿Ya vieron? No es que, bueno, como eres justo, sí, directo, ven para acá, al cielo. No, va a haber, hermano, un juicio en donde se va a establecer qué es lo que tú y yo hemos alcanzado delante de Dios.
si verdaderamente merece, ¿verdad?, tener cuántas coronas de vida. Gloria a Dios, hermano. O si no merecemos ninguna, ¿verdad? Dios lo sabe. ¿Verdad? Ahí lo va a establecer el Señor. O sea que habrán grados de castigo también, hermano, y habrán grados de premio. Sí, hermano. Claro que sí, va a haber todo eso, ¿verdad? Entonces, el juicio también establecerá el nivel de gloria que alcanzarán los justos. Dice, otra razón más es que el destino final de los malos, el lago de fuego, está vacío y no funcionará sino hasta después del juicio, ¿verdad? El lago de fuego. De igual manera, los santos no entrarán a los nuevos cielos y la nueva tierra, sino hasta el fin, o sea, hasta que todo haya sido consumado, ¿verdad? De los inicios de la iglesia, el juicio final se ha asociado con la segunda venida de Cristo, la resurrección y la destrucción del mundo. Aunque Dios es un supremo juez, el juicio del mundo lo ha delegado ¿a quién? A Jesucristo y sus santos en Juan capítulo 5, versículo del 26 al 29, Mateo 25, del 31 al 33, no lo vamos a leer, y Primera de Corintios 6, 2. ¿Ya vieron? O sea, el juicio del mundo, hermano, nuestro Dios lo ha delegado a nuestro Señor Jesucristo junto con sus santos, dice, ¿verdad? Versículo 4. Aunque hay un conjunto de juicios divinos que se han obrado en el mundo, estos no corresponden a un destino final. Deuteronomio 9:5, Salmos 9:16, Isaías 32, 16, 17, ¿verdad? O sea, en otras palabras, podemos recordar el diluvio, Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto, el exilio, la destrucción de Jerusalén. Esos fueron juicios divinos que se han hecho en este mundo, hermano, pero no corresponden a un destino final, ¿verdad? El juicio final será, perdón, será la resolución de todas las injusticias obradas del principio del mundo, ¿verdad? Y será el fin de todas las discrepancias. Mateo 12:36, Lucas 12:2, Hechos 17:31, Romanos 5, del 5 al 16, Primera de Corintios 4:5, Hebreos 9:27, Hebreos 10:27, Segunda de Pedro 3:7 y Apocalipsis 20:11 al 15. ¿Ya vieron? O sea, el juicio final será la resolución de todas las injusticias obradas desde el principio del mundo, ¿verdad? O sea, hasta lo último, ¿verdad? Será el fin de todas las discrepancias, hermano, ¿verdad? Hermano, y entonces estarán ahí los que murieron allá en el diluvio universal. También estarán ahí, ¿verdad? Estarán ahí, ¿verdad? Esa generación de Caín. ¿Estará ahí también, hermano, Caín y Abel? Sí, hermano, ahí estará, ¿verdad? Estarán ahí todas las generaciones, todas las sociedades del mundo, hermano, Europa. Imagínense todas esas guerras que han sucedido, ¿verdad? Y que ni siquiera ellos conocieron a Jesucristo. Todos ellos van a estar ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano, ya lo hemos dicho, va a ser juzgado. Uno por el conocimiento de la palabra de Dios y otros por la conciencia. Así que de una u otra manera Dios va a juzgar al ser humano. Él conoce quiénes somos, vuelvo a repetir. Él sabe si realmente en el fondo de nuestro corazón somos buenos o somos malos. Así que delante de Él, hermano, todos estaremos, ¿verdad? Grandes y pequeños, ¿verdad? ¿Qué, hermano? Y entonces todos nuestros hermanos que ya murieron en Cristo también estarán ahí. Sí, hermano, ellos también estarán ahí, ¿verdad? Todos, hermanos, todos los seres humanos, ¿verdad? Estaremos en el juicio de Dios. Muy bien, hermano. Ahora vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, ya llevamos 39 minutos, ¿verdad? Ya queda poco, vamos a grabar nada más unos 40, 45 minutos y ahí terminamos hasta donde lleguemos. Vamos a hablar de estos puntos, hermanos, que son muy importantes. Los premilenialistas erróneamente creen en 3 juicios futuros. Vuelvo a repetir.
Uno dice el juicio de los santos resucitados y los vivientes durante la parusía, o sea, durante la aparición del Señor, que recibirán asignaciones para el reino milenial, o sea, ellos creen en eso. Dos, el juicio después de la gran tribulación. Las naciones serán juzgadas para determinar su entrada al reino de 1000 años. Esa es otra creencia. Y tres, el juicio de los muertos impíos que ocurrirá después de los 1000 años. Nosotros no creemos en eso, ¿verdad? Nosotros nada más creemos en lo que la Biblia dice. Y la Biblia presenta el juicio final como un solo evento. O sea, solamente va a haber un solo juicio final, un solo evento. ¿Verdad? La Biblia habla del día del juicio. ¿Cuándo es el día del juicio? Ahí lo encontramos en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Lo vamos a leer, hermano, ya para ir finalizando. ¿Verdad? Juan 5, 28 y 29. O sea, vamos a hablar acerca del día del juicio, ¿verdad? El día del juicio final. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros enseñamos. En Hechos 17:31 también, no lo voy a leer, segunda de Pedro 3:7. Se llama, ¿verdad? En aquel día, ¿verdad? Mateo 7:22, segunda de Timoteo 4:8, en aquel día y el día de la ira de Dios. O sea, el día del juicio final, que va a ser un día en el cual vendrá el Señor Jesucristo, hermano, y será destruida esta tierra, y entonces Dios sacará del sepulcro a los que murieron, buenos y malos, ¿verdad? Y unos irán para condenación, otros para vida eterna. Dice la palabra de Dios, ese día, ¿verdad? Es el día de la ira de Dios. O sea, ese día, hermano, nadie se va a escapar, ¿verdad? Si tú y yo, hermano, estamos viviendo una vida en concordancia con la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios, no somos perfectos, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso cada día, adquiriendo, ¿verdad? La santidad requerida que Dios requiere, o sea, viviendo, hermano, apartados de todo mal y de todo pecado, entonces, y haciendo lo que Dios dice, entonces, ese día, hermano, ¿verdad? Será el día de la redención para el pueblo de Dios. Pero también será el día de la ira para los que no estén preparados o para los que murieron en sus delitos y en sus pecados. ¿Ya vieron, hermano? Así que, estimado amigo, esto que te estoy diciendo es la realidad, es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Arrepiéntete de tus pecados ahora, confiesa tus pecados a Dios, vuélvete y cree en el Señor Jesucristo, vuélvete adorador de Dios. ¿Verdad? Cree en el Señor Jesucristo, confiesa al Señor Jesucristo como tu Salvador, ¿verdad? Bautízate para que Dios te perdone de tus pecados. Hermano, pero si me bauticé cuando era bebito, ok, está bien, te bautizaste cuando era bebito, entonces ahora que conoces la palabra de Dios verdadera, vuélvete a Dios, reconoce tus pecados, ¿verdad? Porque ese bautismo cuando era bebito, tú ni siquiera sabías quién era, y no sabías para qué era, porque era simplemente un bebé, una criatura de Dios, un bebito inocente, ¿verdad? Que no sabía a qué vino a este mundo. Pero cuando tú conociste el pecado, lo bueno y lo malo, ahí Dios ya te vio como pecador. Así que si ahora conoces la palabra de Dios, debes de arrepentirte y bautizarte para el perdón de tus pecados. Y luego reconocer a Jesucristo como tu Salvador, vivir una vida que le agrade a Él, obedeciendo sus mandamientos, ¿verdad? Amando a Dios, amando con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amando a tu prójimo como a ti mismo. Si no practicas el pecado, no le vas a hacer daño a tu prójimo ni te vas a hacer daño tú mismo. Si no practicas el pecado, vas a aprender a amar a Dios, ¿verdad? A conocer la persona de Dios, quién es Dios, ¿verdad?
y lo que Él te permite y lo que Él no te permite, las bendiciones de Dios y lo que dice Dios en el juicio final. Y precisamente para eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Habrá un juicio y en ese día va a haber ira, será la ira de Dios, el día de la ira de Dios, Romanos 2:5, ¿verdad? Así que los justos y los malos aparecerán al mismo tiempo delante del trono del juicio. Así dice la palabra de Dios. Al mismo tiempo estarán los buenos y los malos, ¿verdad? Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Mateo 25, 31 al 46. Romanos 2, del 5 al 7. Apocalipsis 11, 18. Y Apocalipsis 20, del 11 al 15. Entonces, el juicio de los impíos se presenta junto a la parucía. O sea, el juicio de los impíos va a ser junto a la aparición del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 10, y segunda de Pedro 3, versículo del 4 al 7. ¿Verdad? Así que debemos recordar que Dios no juzga a las naciones como naciones, sino como individuos. O sea, cuando dice la palabra de Dios que el juicio de las naciones se refiere a que Dios va a llamar a todos los seres humanos que viven sobre las naciones, o a todos los que han muerto sobre las naciones, pero el juicio va a ser un juicio individual, universal para cada ser humano, ¿verdad? Textos como Mateo 25, el 31 al 46 indican que el juicio será general. El juicio implicará salvación o condenación eterna. Los ángeles caídos aparecerán delante del tribunal de Dios, 1 Corintios 6, 3 y 2 de Pedro 2, 4 y Judas 6. Y Satanás y sus demonios encontrarán su condenación final en el día del juicio. O sea, en el día del juicio, como ya va a ser el juicio final, hermano, ya Satanás ya no podrá hacer nada ni sus demonios, ¿verdad? Ellos serán completamente echados, hermano, al lago de fuego. Ya esa será la destrucción final en el juicio final, hermano. Entonces, hermano, Satanás está todavía con sus demonios haciendo daño. Sí. Dice que él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Así que nosotros los cristianos debemos de huir, debemos de resistir, ¿verdad? A Satanás. Por eso el texto dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios. Tú y yo queremos vencer el pecado, entonces muy sencillo. Cualquier pecado que tú y yo practiquemos o hayamos practicado, ¿cómo lo podemos vencer? Solamente con el poder y la ayuda de nuestro Dios, o sea, con el poder de su palabra, solamente viviendo y sometiéndonos a la voluntad de Dios. Solamente así puedes vencer el pecado, estimado hermano. No hay otra manera, hermano, no hay otra. Satanás te va a tratar de destruir y te va a hacer caer y otra vez te va a hacer caer. Pero ¿cómo lo podemos resistir? Sometiéndonos a Dios. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Así dice la palabra de Dios. Sometámonos a Dios, estimados hermanos, y podremos ser cristianos victoriosos en Cristo. Podremos vencer la muerte y el pecado, ¿verdad? Porque la muerte física ya sabemos, pero la muerte eterna, ahí está lo peligroso, ¿verdad? Y para ti, amigo, vamos a terminar acá. El llamado de parte de nuestro Dios está así, ¿verdad? Ponte a cuentas con Dios ahora que tienes oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde, ¿verdad? Hermanos, vamos a terminar acá. En la próxima clase vamos a ver algunos aspectos, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser en el juicio final esos niveles de juicio? ¿Cómo van a ser, hermano? Porque van a haber niveles de juicio, ¿verdad? Van a haber niveles de juicio para los buenos y para los malos. Y vamos a ver cómo va a ser ese juicio. Dice que va a ser en 3 partes, hermano, el juicio de Dios. Vamos a ver esas partes, ¿verdad? Que son interesantes, hermano, en conocer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, ahí donde te encuentres, ¿verdad? Cada día vamos a tratar de terminar, ¿verdad? Este tema. En la próxima lección vamos a terminar prácticamente todo esto que hemos venido hablando, hermanos, acerca de la resurrección de los buenos, cómo va a ser el juicio final, como lo estamos hablando,
y todos estos aspectos, ¿verdad? ¿Qué sucede después de la muerte física, ¿verdad? Que ya hemos venido hablando. Así que esta lección la vamos a titular lección 4, ¿verdad? La resurrección de los justos e injustos. Ese va a ser el nombre de este tema. Que Dios les bendiga, bendiciones y saludos a todos. Dios me los guarde, amén. Bendiciones.